Pensemos por un momento en la rutina diaria, en lo que significa de verdad llegar al final del día. Y, o sea, no me refiero simplemente a terminar las tareas del trabajo o, no sé, cerrar la computadora y tachar cosas de la lista. Claro, el cansancio mental, ¿no? Exacto. Me refiero a ese momento súper específico donde uno se sienta en el sofá, respira profundo y siente que lleva puesta, literal, una mochila enorme. Una mochila cargada de piedras muy, muy pesadas. Uy, sí, las piedras las responsabilidades financieras, las expectativas de la familia. La presión constante de no fallar. Es que es en todos los ámbitos de la vida. Es un peso que, te hunde los hombros físicamente. Es una imagen abrumadora. Y lo más triste es que es la realidad operativa para, pues, la inmensa mayoría de los adultos. Alguien llega a la noche con la batería en el 1%, completamente vaciado de fuerzas. Ajá, sin fuerzas físicas ni mentales. Pero esa mochila invisible sigue ahí, o sea, no se queda en la oficina. Es un agotamiento que trasciende lo físico. Es como un cansancio crónico del alma, la sensación de que el mundo exige un nivel de rendimiento que simplemente no se puede sostener. Totalmente de acuerdo. Y bueno, la gran pregunta que surge de todo esto es, ¿qué se hace cuando uno llega a ese punto de agotamiento total, donde ya no hay reservas ni siquiera para fingir que todo está bien? Esa es la pregunta del millón. Por eso, hoy, en este análisis a fondo, vamos a explorar precisamente esa sensación y la que quizás sea la respuesta más sorprendente y a la vez menos comprendida que existe sobre este tema. Y tenemos un material de origen fantástico para esto. Así es. Nuestro recurso de hoy es un video muy detallado del canal de YouTube de Adrián Cepeda. Él hace un estudio del capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Un capítulo clave, definitivamente. Y nuestra misión hoy es desentrañar una de las invitaciones más famosas de la historia. Esa que dice, vengan a mí los agotados. Pero ojo, no vamos a quedarnos con la versión de tarjeta de felicitación. Vamos a analizar el contraste radical y las realidades durísimas que la rodean. Es que ese contexto es absolutamente vital. Porque fíjate, si tomamos esa frase reconfortante y la aislamos de su entorno histórico y narrativo, pues corremos el riesgo de convertirla en un cliché motivacional vacío. Sí, de esos que ves en redes sociales y ya. Exactamente. Antes de llegar a esa tierna invitación al descanso al final del capítulo 11, hay un recorrido necesario. Un recorrido lleno de fricción y de verdades bastante incómodas. El análisis de Cepeda nos recuerda que es, imposible entender la magnitud de esta oferta de paz sin mirar primero lo que ocurre en el capítulo 10. Ah, claro, el discurso de envío, donde Jesús lanza una advertencia súper seria sobre el costo real de seguir su mensaje. Así es. Es fascinante porque Jesús, como líder, hace exactamente lo contrario a lo que haría, un gerente de recursos humanos moderno, tratando de reclutar talento. Totalmente. No te pinta un panorama de éxito asegurado ni de crecimiento personal fácil. Para nada. Les dice a sus seguidores, literalmente, que los envía como ovejas en medio de lobos. Les advierte sobre traiciones, sobre ser arrastrados ante tribunales. Sobre el rechazo sistemático e incluso sobre la división violenta dentro de sus propias familias. Es de una honestidad brutal, ¿verdad? Es algo totalmente fuera de lo común. Y hay que entender esto en el contexto del primer siglo. O sea, bajo el Imperio Romano y bajo la estricta estructura religiosa de Judea. Ser una oveja entre lobos no era una metáfora poética sobre tener un mal día en la oficina. Exacto. Significaba enfrentarse al riesgo real de ejecución, de ostracismo social, de perder el sustento. Jesús establece un estándar altísimo. Y fíjate cómo esta dosis de realidad tan cruda prepara el terreno para el capítulo 11. Sí, pasamos de las altas exigencias directamente a una crisis narrativa masiva. Entramos en la crisis de fe de Juan el Bautista. Bueno, vamos a desempacar esto, porque para mí esta es una de las partes más vulnerables e impactantes de todo el texto. Para dar un poco de contexto a quien no esté familiarizado, Juan el Bautista es el hombre que básicamente preparó el escenario. El precursor, ¿sí? Fue quien señaló a Jesús públicamente y dijo con toda seguridad, este es el Cordero de Dios. O sea, tenía una certeza absoluta. Una convicción inquebrantable. Entramos encerrado en una prisión oscura del rey Herodes. Y desde esa celda manda a sus propios seguidores a hacerle a Jesús una pregunta que de verdad hiela la sangre. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Exacto. El hombre que lo anunció ahora duda de él desde la cárcel. Lo fascinante aquí es que la duda no lo descalifica,
sino que lo humaniza. Es una escena desgarradora, sí, pero tiene una explicación histórica y teológica muy lógica. A ver, ¿por qué duda Juan? Porque no es un capricho. No, claro que no. El judío del siglo I, incluyendo a profetas como Juan, pues esperaba que el Mesías fuera un líder militar, un líder político arrollador. Alguien que llegaría con fuego y juicio para derrocar al Imperio Romano, ¿no? Limpiar la corrupción de raíz. Exactamente. Establecer un reino terrenal de inmediato. Claro, Juan esperaba a un león conquistador que abriera las puertas de las prisiones. Y en cambio, está recibiendo reportes desde su celda sobre un maestro itinerante que anda por ahí, pues, sanando personas y predicando en las montañas. La disonancia cognitiva debe haber sido brutal para él. Es como un profesional moderno, o sea, alguien que ha dedicado toda su vida a una vocación, que ha seguido el manual al pie de la letra, tomado las decisiones correctas. Y de repente, cuando todo se derrumba y termina en la quiebra, se detiene en seco y dice, esperen, todo esto fue una mentira. Es la crisis de las expectativas no cumplidas. Pero lo que el autor del video subraya de manera magistral aquí es cómo Jesús maneja esta duda. Fíjate que el texto no esconde la fragilidad de Juan, no la censura. No la barre debajo de la alfombra para proteger su legado. Exacto. Juan no podía ver el panorama completo desde ese calabozo. Y lo más revelador es la respuesta de Jesús. No hay ni una sola pizca de reproche moral en sus palabras. No le manda decir, «Uy, qué falta de fe tienes, Juan». Sí, esa es la parte que a mí más me sorprendió. En lugar de exigir una fe ciega o apelar a su autoridad divina, Jesús responde con datos empíricos. Les dice a los mensajeros, vuelvan y cuenten a Juan lo que han visto. Los hechos. Empieza a enumerar evidencias concretas. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan. Básicamente es un analiza la evidencia que tienes enfrente. Y esa lista no es aleatoria. Jesús está citando directamente las profecías del libro de Isaías. Le está dando a Juan los hechos para que su mente analítica conecte los puntos. Le dice que el reino sí avanza, pero a través de la restauración, no de la guerra. ¡Qué respuesta tan profundamente respetuosa hacia el intelecto y el dolor de Juan! Pero, justo después de esa respuesta llena de gracia, Jesús hace una declaración que resulta bastante desconcertante. Ah, sí, cuando se voltea la multitud. Ajá, afirma que no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Lo eleva por encima de Moisés, de Abraham, pero en la misma respiración dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. A ver, ¿cómo se entiende esto? ¿Suena casi como un insulto velado después de un halago? A primera vista parece una paradoja, sí, pero se refiere a un cambio de era tectónico en la historia. Juan fue el último y el más grande de los profetas de la era antigua. Él corrió el último relevo. Preparó la línea de meta. Exacto. Pero lo que Jesús señala es el privilegio monumental de vivir del otro lado de la cruz. El seguidor más insignificante de Jesús hoy tiene una perspectiva de la gracia que Juan, atrapado en su momento histórico, antes de la resurrección, no llegó a ver completada. Ah, ya. No es una comparación de valor personal, sino de posición en la historia de la redención. Es un tema de acceso, exactamente. Entiendo. Entonces tenemos a Juan dudando desde la cárcel y recibiendo consuelo y evidencia. Pero luego el texto da un salto narrativo que me dejó descolocada. De repente, Jesús se lanza en un discurso durísimo contra unas ciudades. ¿Por qué ese cambio de humor tan drástico? Es que pasamos de la empatía a una advertencia casi apocalíptica, ¿verdad? Sí, totalmente. Pues el contraste es intencional. La respuesta basada en evidencia que le dio paz a Juan choca de frente con la actitud de las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum. El video explica que Jesús reprende a estas ciudades porque ellas sí tuvieron el privilegio de presenciar sus milagros físicamente. O sea, vieron la misma evidencia que le reportaron a Juan. La mismísima. Pero su reacción fue apatía total. No hubo arrepentimiento, solo indiferencia. Esto demuestra que la evidencia abrumadora por sí sola no produce un cambio de vida si el corazón humano está atrincherado en su propia autosuficiencia. Y ahí te tengo que interrumpir. Porque eso nos lleva a uno de los puntos de mayor fricción para mí. Justo después de esa reprensión a las ciudades, el tono vuelve a cambiar. Jesús hace una oración y dice, «Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos,
y las revelaste a los niños. Ajá, los versículos 25 y 26. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Acaso Jesús está en contra del intelecto o de la educación? Porque para una mente crítica, esto suena a que ser inteligente es una desventaja, suena a promover la ignorancia. Es una objeción supernatural y muy común hoy en día, pero el autor del video desglosa esto maravillosamente acudiendo al idioma original. El texto no ataca la inteligencia humana. Entonces, ¿a qué se refiere? La clave está en la palabra griega que Mateo usa para niños, que es nepioi. Nepioi. Suena como a una raíz relacionada con la infancia. Pero, ¿qué implica usar ese término específico frente a los intelectuales de la época? Implica pequeñez, una vulnerabilidad inherente, dependencia y sobre todo una ausencia total de pretensiones. Claro, como un niño que sabe que no puede sobrevivir solo y depende de sus padres. Exactamente. Por otro lado, cuando Jesús habla de los sabios, no se refiere a personas con alto coeficiente intelectual. Se refiere a los líderes religiosos y fariseos. Su supuesta sabiduría era pura arrogancia. Estaban tan llenos de su propio mérito que creían no necesitar nada. Es la diferencia entre la capacidad intelectual y la arrogancia intelectual. Ahí está el punto. Quien se cree autosuficiente, quien cree que tiene su vida perfectamente bajo control, se vuelve ciego a la gracia, porque simplemente no siente la necesidad de ella. En cambio, los nepioi, que reconocen su pequeñez, tienen el corazón dispuesto. Me encanta cómo se aclara ese punto. Y honestamente, esto sirve como el engranaje perfecto para entrar al clímax, porque comprender esta actitud de nepioi, de admitir que uno no tiene todo resuelto, es el único requisito previo para recibir la famosa invitación al descanso. Así es. Nadie que se crea autosuficiente va a responder a una oferta de descanso. Su ego no le permite admitir que está colapsando. Y así aterrizamos en los versículos 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes los agotados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Son palabras hermosas, pero el creador del video aporta un contexto histórico vital. La palabra yugo no era una metáfora agrícola al azar. ¿A qué se refería exactamente en ese entonces? Para los judíos del primer siglo, hablar de un yugo evocaba una realidad religiosa muy opresiva. Los fariseos hablaban del yugo de la Torá, y esto representaba la carga inmensa de cumplir los 613 mandamientos de la ley. ¡Wow! Más las miles de interpretaciones rabínicas, no. Leyes sobre leyes. Era un sistema donde un pequeño error te hacía sentir desconectado de Dios. O sea, vivir con el terror constante de equivocarse. Literal, una mochila que todos los días recibía piedras nuevas. Exacto. Y aquí es donde la mecánica de un yugo agrícola real nos da luz. Físicamente, un yugo es ese trozo de madera pesado para dos animales de tiro. Pero la práctica en el antiguo Israel no era emparejar a dos bueyes jóvenes. Se emparejaba a un buey viejo y extremadamente fuerte con uno joven que apenas aprendía. ¿Y cuál era el propósito de eso? ¿No hacía que el trabajo fuera desparejo? Ese era el objetivo. El yugo estaba tallado para que el buey maduro soportara casi todo el peso de la madera y del arado. El buey joven caminaba al lado, pero su función no era jalar con fuerza bruta, sino aprender a caminar al ritmo del mayor. Aprender el paso sin ser aplastado. Uy, aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Verdad que sí? Sí, porque eso cambia todo. A veces pensamos que la promesa de descanso es inactividad. En plan, tiren el yugo y váyanse a dormir a una hamaca. Claro, y no es así. El viaje continúa. Si usamos una analogía moderna, imaginen ir en una bicicleta tándem, esas de 2 asientos, subiendo una colina empinada. El que va solo siente que los pulmones le queman. Pero la oferta de Jesús no es, bájate y yo me llevo la bici. La colina sigue ahí. Exacto, hay exigencia. La invitación es, pásate al asiento de atrás. Yo me siento adelante y asumo la fuerza de la tracción. Uno no deja de pedalear, pero al tener a alguien más fuerte asumiendo el desgaste principal, la experiencia entera cambia. Si conectamos esto con el panorama general, la analogía es impecable. La promesa no es que los problemas desaparecen por arte de magia. La textura de todo el proceso se transforma porque ya no estamos solos. Ya no pedaleamos solos. Exacto. Jesús especifica que su yugo es fácil porque Él es manso y humilde. No es un jefe tirano con un látigo. Es alguien compasivo que ya cargó la parte más pesada.
Y aunque hoy no vivimos bajo el yugo de los 613 mandamientos, hemos inventado nuestros propios yugos modernos, que son igual o más aplastantes. El rendimiento constante, responder correos a las 10 de la noche, mantener una relación perfecta. Y súmale la tiranía implacable de las redes sociales. La presión de proyectar una vida impecable todo el tiempo. Es un yugo de hiperproductividad por el terror a decepcionar, como estar en una cinta de correr que va cada vez más rápido. Y frente a eso, el mensaje central de este análisis es un salvavidas. Jesús no ofrece un seminario de 5 pasos para optimizar el tiempo. La invitación es simplemente, ven así como estás. No dice, arregla tus finanzas o tus traumas y luego ven. Exacto. Esa era la mentalidad de los fariseos. La condición aquí es esa actitud nepioyoi, tener la honestidad brutal de admitir que nos quedamos sin fuerzas. Altera la naturaleza del esfuerzo. Qué gran síntesis de todo el arco narrativo que exploramos hoy con el video de Cepeda. Pasamos de la prisión de dudas de Juan al contraste con los arrogantes y desembocamos en este intercambio de yugos. El hilo conductor es claro. La verdadera fe, ya sea en una crisis como la de Juan o bajo la presión moderna, no es fingir fortaleza ni tener todas las respuestas. Es la disposición valiente de tomar ese agotamiento y llevarlo directamente a aquel que ofrece caminar a nuestro lado. Rendirse a la invitación, me encanta. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría dejar sobre la mesa un pensamiento provocativo para que quienes nos escuchan lo reflexionen. A ver, dinos. Hablamos del yugo impuesto por la sociedad y la cultura. Pero, ¿qué sucede cuando el yugo más pesado, el que nos impide descansar, es nuestra propia incapacidad crónica para perdonarnos por errores del pasado? ¡Wow! Ese es un peso del cual ni el jefe ni las redes sociales tienen la culpa. Valdría la pena preguntarse, mañana por la mañana, ¿cuál es el primer paso práctico para desabrocharnos ese yugo específico y aceptar el descanso acompañado? Es una pregunta súper profunda y muy necesaria para el autoexamen. Totalmente. Y bueno, siendo fieles al espíritu del material de hoy, animamos con muchísimo entusiasmo a quienes nos escuchan a seguir el canal de Adrián Cepeda y a continuar sintonizando estos devocionales. Son herramientas realmente vitales para la edificación de la Iglesia. Definitivamente. Es un trabajo que aporta mucha claridad para desarmar todas estas cargas modernas. Hasta aquí llegamos por hoy. Recuerden, esa mochila de piedras no está soldada a la espalda. Y la bicicleta de la vida no fue diseñada para que la pedaleen en soledad. Nos encontramos en nuestro próximo análisis a fondo.